habíamos hablado de la estadística que se dividía en dos ramas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Habíamos hablado de los tipos de variables, cuál era la escala de medición, y habíamos comentado, bueno, de que las clases, los datos que nosotros analizamos, los datos numéricos, bueno, queríamos saber el comportamiento de ese tipo de variables, y que eran variables numéricas, que las clasificábamos en continua y discreta. Y para ello habíamos visto la escala de medición de esos tipos de variables, y bueno, que cuando nosotros ya analizamos los datos desde el punto de vista descriptivo, habíamos hablado de la tendencia central de la variabilidad de la forma. En la tendencia central vimos indicadores como la media, la mediana, el modo, el eje medio, el rango medio, etc. Y para datos y para indicadores de variabilidad habíamos visto el rango intercuartil, el rango interpercentil, habíamos visto la varianza, el desvío estándar y el coeficiente de variación. Y en la forma habíamos visto la simetría de Pearson, la de Bowley, y después también habíamos visto la kurtosis. Y bueno, hablando del tema de la forma, vamos a ver otros indicadores como son la fórmula generadora de los momentos, ¿sí? Ustedes tienen ahí en la plataforma, tienen el paper de los momentos, ¿sí? Así que, bueno, de ahí yo lo voy a ir mirando, ¿ok? Ahora le voy a compartir la pantalla. Esto, lo que yo voy a hacer acá, ustedes lo tienen ahí en la nota de cátedra. Este indicativo, esa es la nota de cátedra que yo voy a seguir ahora, ¿sí? Me parecía que había alguien en salas de espera. Nosotros, para ver la forma, básicamente, recordando un poco lo que habíamos visto en la clase pasada, para ver la forma, nosotros habíamos visto esto, era una distribución de tipo simétrica, acá la cola está a la derecha, habíamos visto que en este caso lo comparábamos con la media y la mediana. Yo comparando la media y la mediana ya sabía más o menos cómo era la forma de la distribución. Si acá la media y la mediana son iguales, decía que la distribución es simétrica.
Acá en la parte más alta de la curva yo tengo el modo. Acá en esta parte yo tengo el modo. Aquí yo tengo la mediana, que es la que me distribuye la distribución en dos partes iguales. Y en esta parte aproximadamente yo tendría la media aritmética. Si esto va desde menos infinito hasta infinito, en este caso la media es mayor que la mediana. Por lo tanto, la distribución es asimétrica hacia la derecha. Y eso es lo que me dice acá, que la media es mayor que la mediana y el sesgo es positivo o hacia la derecha. Acá, en este caso, yo acá en la parte más alta de la distribución yo tengo el modo. La mediana estaría aproximadamente acá y la media aritmética estaría por aquí. O sea, en este caso la media es menor que la mediana. Y es lo que me dice acá, si la media es menor que la mediana, tengo un sesgo negativo o hacia la izquierda. ¿Sí? Esa es la primera manera de ver la forma. Y después, bueno, habíamos visto el resumen de los 5 números, la gráfica de caja y bigote, y habíamos relacionado los posibles tipos de distribución de la variable que nosotros estudiamos con la gráfica de caja y sesgo. Acá cuando está la cola hacia la izquierda, se ve que esta parte, esta distancia entre el X mínimo y el cuartil número 1 es bastante largo, entonces ahí está la cola de la distribución. Lo mismo que esto, ¿ve? Acá tengo la cola de distribución, o sea que ahí sería asimétrica. Asimétrica positiva en este caso. Y también habíamos visto la kurtosis, ¿sí? La kurtosis, acá yo tengo muchos datos concentrados alrededor de la media. Acá tendría una distribución normal y acá tendríamos una curva bastante achatada. Entonces, estas son formas de ver la forma, o sea, con la simetría de Pearson, de Bowley y la kurtosis. Pero hay otra manera de ver la forma que sería con la fórmula generadora de los momentos. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Acá yo tengo la fórmula generadora de los momentos. Nosotros tenemos dos tipos de momentos, los momentos naturales y los momentos centrados. Acá yo tengo, por ejemplo, los momentos naturales, ¿sí? Y yo tengo esta expresión, yo a los momentos lo voy a definir con la letra B. Yo los momentos naturales los voy a simbolizar con la letra B y va a tener un subíndice que se llama R, que es el tipo de momento. Y la expresión del momento natural es 1 sobre n, por la sumatoria de igual a 1 hasta n grande, de los x sub i elevado a la r. O sea, este r es el mismo r que yo tengo acá. Si ustedes ven esta expresión, olvídense en un ratito del r que tengo acá como potencia, como exponente, digamos. Si ustedes lo ven, esta expresión ya la conocen ustedes, no es otra cosa que la media aritmética. O sea, si el R estaría elevado a la 1, esto sería la media aritmética. Si el R estuviera elevado a la 0, el momento centrado de orden 0, el momento natural de orden 0 nos va a dar 1. Y el momento natural de orden 1 me da mu, o sea, el promedio. Entonces, eso es lo que me está diciendo acá. Si vemos siempre el momento natural de orden 0 es igual a 1 y el momento natural de primer orden es la media aritmética. O sea que B sub 0 es 1 y B sub 1 es mu. Ahora también tenemos los momentos centrados. Los momentos centrados
tienen esta expresión. Y esto también ustedes ya lo conocen. O sea, la sumatoria de lo I sub I, de lo X sub I menos mu, donde I va desde 1 hasta n grande, esto ya lo vimos en la clase pasada. A ver, yo se lo voy a poner acá para que ustedes lo recuerden. A ver, ¿qué encuentra la filmina? Lo que les quería mostrar son los desvíos, pero no lo encuentro a la filmina, capaz que está más arriba. Hola Mati, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Acá está lo que le quería mostrar,
que lo vimos en la clase pasada, pero para que recuerden el concepto. Fíjense, cuando yo hablaba de los desvíos, habíamos hecho esta demostración que nos daba igual a 0, ¿está bien? Y que obviamente si yo sumo todos los valores y les resto la media, o sea, si hago la sumatoria de todos los desvíos, esto nos va a dar igual a 0, que vimos la demostración. Y si a esto lo elevaba al cuadrado y lo dividía en 1 sobre e, era la varianza, ¿sí? Que era lo que nosotros vimos acá. Fíjense que acá yo tengo los desvíos cuadráticos dividido en n, y esto va a ser la varianza poblacional, o si lo divido en n-1 va a ser la varianza muestral. Entonces, volviendo al tema de los momentos, le explico cuál es el objetivo de analizar los momentos. Con los momentos yo puedo analizar la forma, es decir, si yo analizo los momentos centrados de un determinado orden, que ya lo vamos a ver enseguida, yo con eso puedo ver la simetría y de esa manera es decir si es simétrica, o puedo ver la kurtosis. O sea, ese es el objetivo de ver el tema de los momentos. ¿Estamos? Bueno. Pero para ello necesitamos ver, ya vimos lo que son los momentos naturales de orden 0 y de orden 1. Y ahora yo les decía, esta expresión, olvídense del 1 sobre n. Si yo me quedo con esta expresión, le elevo a la 1 esto me da igual a 0. Y si a esto lo elevo a la 0, me da 1. O sea que el momento centrado de orden 0 me da 1, y el momento centrado de orden 1 me da 0. El momento centrado de orden 2 no es otra cosa que la varianza. Esto es la varianza. Y eso es lo que vamos a ver acá. Fíjense, dice, de acuerdo con la definición, siempre se verifica que el momento centrado de orden 0, o sea que el R acá es 0, es igual a 1. Y el momento centrado de orden 1 es 0, porque los desvíos son iguales a 0. Y el momento centrado de orden 2 es la varianza, que la tenemos acá. ¿Estamos? Ahora dice que a los momentos centrados lo podemos expresar en función de momentos naturales, y obtenemos la siguiente relación. O sea, si yo tengo un momento centrado de orden R, lo puedo expresar como la sumatoria, haciendo estos pasos algebraicos que se los dejo para que lo lean ustedes, pero en definitiva lo puedo expresar como la sumatoria de donde J va desde 0 hasta R, ¿sí? A ver. J va, o sea, el R va desde J hasta R, y acá tengo el menos mu elevado a la R menos J, y el B va elevado a la J, ¿sí? O sea, si yo aplico el momento centrado del tercer orden y el de cuarto orden, respectivamente, nos quedaría así. Como es de orden 3, me queda menos u elevado al cubo sobre b sub 0. O sea, acá tengo el momento centrado, menos el momento centrado del tercer orden por b sub 0. b sub 0 era 1. ¿Sí? O sea que me queda menos mu elevado al cubo, digamos. Más 3 veces u sub 2. O sea, fíjense que a medida que disminuye el coeficiente, este coeficiente va aumentando. O sea, 3 veces u elevado al cuadrado b sub 1. B sub 1, ya habíamos visto acá que el momento centrado de orden 1, el momento centrado de orden 1 es la media, ¿sí? O sea que acá te va a quedar la media. Menos 3 veces u por b sub 2 más b sub 3.
Y el U4, que sería el momento centrado de cuarto orden, es toda esta expresión. Entonces, ahora yo para ver la simetría de Fisher, me dice que tome, se lo denomina A sub 3. A sub 3 va a ser mu sub 3 sobre los desvíos elevado al cubo. O sea, esta expresión, pero lo elevo al cubo. En vez de elevarlo al cuadrado que tengo la varianza, lo elevo al cubo. Y eso me dice, para ver la simetría, que si te da 0 el A sub 3, quiere decir que es simétrica. Si es mayor que 0, hay asimetría positiva, y si es menor que 0, la simetría negativa. ¿Y cómo mido yo la kurtosis, que es el apuntalamiento de la distribución? Lo mido como A sub 4. A sub 4 va a ser mu sub 4 sobre los desvíos elevado a la cuarta. Y esto, si te da igual a 3, quiere decir que es normal, o sea, sería mesocúrtica la distribución. Si es A sub 3 mayor que 3, sería platicúrtica. Y si es menor que 3, sería si es mayor que 3, leptocúrtica, y si no, sería platicúrtica. O sea que serían distribuciones como la que nosotros habíamos visto acá. Pero analizando desde el punto de vista de los momentos, ¿sí? O sea, esto sería leptocúrtica, muchos datos concentrados alrededor de la media, analizando la fórmula generadora de los momentos. Esto sería una mesocúrtica, y esto que sería más chato sería una platicúrtica. Bien. Con esto ya básicamente estaríamos terminando la parte de los indicadores de tendencia central. Bien, a ver, creo que tengo un alumno más en la sala. Bueno. Cuando yo veo los indicadores con un software, el cálculo es bastante rápido. Yo, por ejemplo, miren, voy a tomar para datos sin agrupar este ejercicio que está en el libro de Berenson, el capítulo 4, el ejercicio 47, por ese 447. Son de impuestos trimestrales de un municipio dado. Ahí tengo todos los datos y los indicadores. Fíjense cómo sale acá. El N50, el X mínimo 5,3, el X máximo 15,10. Y ahí tengo la media, la mediana, el modo, el multimodal acá. Cuartil 1, cuartil 3, eje medio, rango medio, percentil 10, percentil 90. Acá tengo los indicadores de variabilidad que vimos, el rango intercuartil, la varianza, el desvío estándar, el coeficiente de variación. Y la simetría de Pearson, de Bowles, fíjese que tiende mucho a cero, o sea, esto es bastante simétrico. La kurtosis 0,26, 0,24 me da, es bastante cerca de lo que sería la normal. ¿Estamos? Y ahí me da el tema de los teoremas de Chebyshev. Le voy a mostrar cómo son los datos agrupados de este mismo ejercicio. Como ven, los indicadores salen volando, y entonces hay que interpretarlo en función de las variables que estamos analizando. Ahora vamos a ver un poquito de datos agrupados. Voy a tomar el mismo ejercicio, pero para datos agrupados. Esto ya lo van a ver ustedes con los profes de la práctica.
Básicamente, lo que se hace es, este es un cuadro de distribución de frecuencia. ¿Qué es un cuadro? Es, ¿Qué es un, bueno, este cuadro de distribución de frecuencia es una tabla donde yo los datos los tengo agrupados por clase. Cada clase sería un renglón. Entonces, acá faltaría una sola columnita que simbolice la letra K, donde K es la cantidad de intervalos de clase que yo tengo. Acá tengo 6. Y acá yo digo que los impuestos que el municipio recauda van de 5 a 7, de 7 a 9, de 9 a 11 y así sucesivamente. Este X es el punto representativo de la clase, que es la semisuma de la clase. 5 más 7, 12, dividido 2 de 6. 7 más 9, 16, dividido 2 de 8. Y así calculo los puntos medios. La frecuencia son la cantidad de observaciones que hay en cada clase. En este caso hay 3 impuestos que están dentro de la primera clase, 9 impuestos que pagaron eh, dentro de esta clase y así sucesivamente. Si sumo todo esto me va a dar 50. Acá calculo la frecuencia relativa, que va a ser 3 sobre los 50, que es n igual al total. Después voy a hacer 9 sobre 50 y así sucesivamente y voy calculando la frecuencia relativa. Acá lo que hago es acumular la absoluta, o sea, para el primer caso tengo 3 y yo digo 3 más 9 son 12, 12 más 19, 31, 31 más 15, 46, 46 más 3, 49, 49 más 1, 50. Y ahí hago la acumulada absoluta y con el mismo criterio hago la acumulada relativa que llego al 100%, obviamente. Y ahora, cuando yo tengo acá el cuadro de distribución de frecuencia, varía cómo calculo yo la media, la mediana, el cuartil, el percentil, la varianza también, cómo se calcula, pero yo eso se lo dejo para que lo vean con los profes de la práctica, pero el concepto que nosotros manejamos acá, yo le enseñé básicamente todo para datos agrupados, pero el concepto es el mismo, la media para datos agrupados, sin agrupar, población muestra es la misma, el percentil 10 para datos agrupados y sin agrupar es el mismo el concepto. Cambia un poquito la metodología de cómo lo calculo yo, pero el concepto es el mismo. Yo acá calculo los indicadores de tendencia central para estos datos agrupados, que pueden ser población o muestra, y bueno, obviamente los valores no coinciden con los otros porque esto está en una tabla, pero son muy parecidos. Así que ahí lo tienen los datos. Como ven, como yo les decía, un software en un ratito saca todos los datos y esto se toma en el parcial, chicos. O sea que esto lo tienen que ver. La fórmula se la van a tener que acordar. Le guste o no le guste, se tienen que acordar la fórmula y, y bueno, y así poder trabajar. Una vez que ustedes tengan el concepto, la fórmula que le va a salir de forma natural. Bien. Bueno, ahí en este mismo paper,
En este mismo paper se puede ver otro tema que sí lo vamos a ver ahora. Cuando nosotros analizamos la varianza, analizamos diversos aspectos. Generalmente yo tengo una variable, pero podría tener dos variables. Nosotros en la próxima bolilla vamos a estudiar análisis de regresión, que son dos variables. Entonces, ahí hay que analizar cómo serían las varianzas de dos variables. Y esto un poquito lo habíamos visto el otro día a la demostración. A ver, yo voy a volver un poquito sobre esto. Cuando vimos las demostraciones, la vez pasada de la varianza, ahí tenemos la varianza. Acá cuando le sumamos una constante, acá cuando le multiplicamos una constante, y me falta ver cuando tenemos dos variables. Acá supongamos que tengamos dos variables, o sea, yo tengo los datos X1, Y1, X2, Y2, etc. O sea que tengo dos variables, tengo una variable X y una variable Y de una población de N elementos. Y acá yo voy a definir que Z, que es otra variable, va a ser la suma de X más Y. ¿Está bien? O sea que yo voy a calcular la varianza de esto. Entonces, ¿cómo es el tema? La varianza de Z, por definición de varianza, que es 1 sobre N, por la sumatoria de todos los valores de los Z sub I, menos la media de Z elevado al cuadrado, desde igual a 1 hasta N. ¿Pero qué es Z? Z es X más Y. Entonces lo reemplazo. Digo 1 sobre N por la sumatoria de lo que está ahí, y como Z es igual a X más Y, va a ser Z sub I más Y sub I. Y la media de Z, cuando vimos la propiedad de la media, a ver, vamos a volver sobre esto. A ver. Les quiero recordar. Acuérdense, miren esta demostración. Acá yo tengo una variable Z que es igual a la media, es igual a X más Y. Cuando yo analizo la media, digo la media de Z, después de hacer todos los reemplazos, es igual a la media de X más la media de Y. ¿Estamos? Entonces, esta propiedad es la que yo estoy aplicando acá. Esta propiedad, digo que la media de Z es igual a la media de X más la media de Y. Bueno, como ya hice ese arreglo, yo si miro esta expresión que está entre el corchete, este es un binomio cuadrado perfecto. Ah, no, pero antes de esto, yo ahora agrupo los X con la media de X y los Y con la media de Y. Entonces yo digo, bueno, agrupo, me queda X menos la media de X más o más menos X menos la media de Y menos la media de Y. Esto es un binomio cuadrado perfecto, entonces ¿cómo lo resuelvo? El cuadrado del primero
más el cuadrado del segundo, menos el doble producto del primero por el segundo. Entonces, si ustedes lo... Ahora, ¿qué podemos hacer esto? Aplicamos, distribuimos la sumatoria para cada sumando de lo que tenemos dentro del corchete. Entonces me queda 1 sobre n por la sumatoria de igual a 1 hasta n de x sub i menos la media elevada al cuadrado, más también esta expresión, más esta expresión. Y ahora, ¿qué podemos hacer después de que hagamos esta expresión? Podemos distribuir el 1 sobre n. Entonces, si distribuyo, me queda que la varianza de z es esta expresión, más 1 sobre n por la segunda expresión que yo tenía acá, más 2 por, o sea, 2 sobre n, que sería 1 sobre n por 2 y toda la expresión que yo tengo acá. Ahora, si ustedes ven esto, este primer término sumando no es otra cosa que la varianza de x. Y este otro término no es otra cosa que la varianza de y. Y ahora nosotros vamos a poner sobre lo que queda acá, vamos a poner una definición. Vamos a decir que la covarianza de xy es 1 sobre n por la sumatoria de y igual a 1 hasta n de lo x sub i menos x media, perdón, de lo x sub i menos la media de x por lo y sub i menos la media de y. Eso lo vamos a definir como la covarianza. Entonces, si yo me vengo acá, sacando el 2 que yo tengo acá, todo el resto es la covarianza de xy. ¿Estamos? Entonces, ahora yo puedo escribir que la varianza de z va a ser la varianza de x a la varianza de y más 2 veces la covarianza de xy. ¿Estamos? ¿Y para qué me sirve la covarianza? La covarianza me sirve para ver si yo los datos los tengo relacionados o no. ¿Sí? ¿Y qué sentido tiene la relación? Entonces, vamos a interpretar lo que es la covarianza. Supongamos que yo tenga estos pares de datos. Yo tengo, este es, por ejemplo, 2 de X, 1 de Y. Es un punto, ¿cierto? Acá tengo otro punto, 1 de X, 2 de Y. Y acá tengo 5, 4 y 6 y 3,5. Si yo hago una recta acá, veo que esto va a tener una pendiente positiva, porque a medida que aumenta X, aumenta Y. Entonces, el valor de la covarianza va a ser positivo, y eso me está diciendo que están relacionados. Cuando la covarianza tiene un número positivo o un número negativo, quiere decir que X e Y están relacionados. ¿De qué manera? En forma positiva si la covarianza es positiva, o en forma negativa si la varianza es negativa. Y si me da cero, pueden pasar dos cosas: que X e Y sean independientes o no lo sean. Entonces, eso lo tengo que averiguar. Entonces, yo acá calculo la covarianza, hago 1 menos la media de X, 2 por menos la media de Y, más el otro valor de X, medio su media, y el otro valor de Y menos su media, y así sucesivamente. Y veo que el valor es positivo, o sea, X y Y están relacionados de forma positiva. Y acá en este ejemplo, si yo calculo su covarianza, están relacionadas de forma negativa. O sea que la pendiente de esta, si yo haría una gráfica, la pendiente de todos estos puntos sería negativo. ¿Está bien? O sea que a medida que X aumenta, Y disminuye.
Entonces, yo, por ejemplo, si yo acá hago este ejemplo y calculo su covarianza y la covarianza me da 0. Entonces, si X e Y son independientes, la covarianza es 0. Pero si la covarianza es 0, no sé si X e Y son independientes. ¿Estamos? Esas conclusiones son muy importantes. Acá también hay otro ejemplo, ¿ves? Donde la covarianza es 0. Pero lo importante es esta conclusión. O sea, si yo tengo en un planteo donde me dice, usted tiene dos variables, X e Y, y si esas dos variables son independientes, me aseguran que son independientes, entonces la covarianza va a ser 0. Pero si la covarianza es 0, no sé si X e Y son independientes. Yo tengo que probar la independencia. Y si la covarianza tiene un número, por ejemplo, positivo, X y Y están relacionados en forma positiva. O sea, a medida que aumenta X, aumenta Y. Y si es negativa la covarianza, significa que X y Y están relacionados en forma negativa. Bien. Estas conclusiones son muy importantes, porque este resultado lo vamos a ver inclusive en otros temas. Cuando veamos regresión, vamos a volver sobre la covarianza. Cuando veamos probabilidades, también vamos a hablar de la relación de X e Y. Y cuando nosotros veamos en la unidad 5, 6 y 7, todo lo que son los modelos de distribución de probabilidades, volvemos sobre este tema. Así que estas conclusiones son muy importantes. Vamos a ver un ejemplito de lo que es la covarianza. ¿Está bien? Yo acá tengo 5 datos. Acá, por ejemplo, tengo el X que vale 1, que vale 3, que vale 5, que vale 7, que vale 9. ¿Estamos? Y, por ejemplo, tengo un valor de Y, que supongamos que valga 5, 10, 15, 20 y 25, por decir algo. Entonces, yo tengo que aplicar para calcular la covarianza, tengo que aplicar esta expresión que habíamos definido acá. La fórmula conceptual me dice, acá la tengo, 1 sobre n por la sumatoria de lo x sub i menos la media por los y sub i menos la media de y y de x respectivamente, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que yo voy a hacer. Yo tengo los valores de x, sí. Tengo la media de x, sí. Tengo los valores de y, sí. Tengo la media de y, sí. Bueno, ahora tenemos que armar esta expresión y determinar cuál es la covarianza. Entonces yo acá tengo los valores de x. Y hasta ahí, ¿no? Y este es el promedio de x. Lo veamos. Son 1 más 3, 1 son 4 y 5, 9, 16, 25. 25 dividido 5 me da de 5. Y acá tengo 5, 15, 30, 50, 75. 75 dividido 5 me da de 15. O sea, tengo los valores. Yo tengo ahí los valores de X con su media y los valores de Y con su media. Entonces, yo voy a armar 3 columnitas. Acá va a ser el valor de X1 menos su media. 1 menos 5 me da menos 4. Acá voy a determinar para el otro valor
el valor es 3 de X, menos su media que es 5 me da menos 2, y así sucesivamente. Para Y hago el mismo procedimiento, el valor de Y es 5, menos su media que es 15, me da 10. Este 10 menos su media que es 15 me da menos 5, y así sucesivamente. Entonces acá tengo las diferencias de las medias de cada valor de X versus su media y cada valor de Y versus su media. Ahora tengo que hacer el producto de estos dos y luego sumarlo. Entonces de esa manera yo ahí voy a tener la sumatoria de esta expresión multiplicada por esta. O sea, primero calculé esto, luego calculé esto otro, luego hago el producto de los dos y luego lo sumo. ¿Se entiende? Bien, entonces ahora yo hago el producto, menos por menos más, 4 por 10, 40. Menos por menos más, 2 por 5, 10. Y así sucesivamente, y acá tengo la suma. Esa es la sumatoria de los productos de esas respectivas diferencias. Lo tengo que dividir en n. Lo divido en n y me da 20. Esos 20 es la covarianza de XY. ¿Estamos? Bien. Yo acá lo que hice también para verificar, calculé la Profe, covarianza. Sí, ¿puede explicar cómo sacó otra vez la media? ¿cómo saqué la media? Sí, por favor. Bueno, para calcular la media de cada expresión, apliqué la fórmula de la media, que es la que nosotros vimos acá. Esto que vimos en la clase pasada, yo dije, para calcular la media, sumo todos los valores, desde el primero al último, y lo divido entre la cantidad de observaciones. O sea, yo voy a tomar el X1 más el X2 más el X3 más el X4 más el X5 dividido 5. ¿Se entiende? Esto lo hago para X y lo hago para Y. Entonces, lo que yo hice acá para verificar el tema de la covarianza, calculé, estos son los N, 1, 2, 3, 4 y 5. Estos son los valores de X y estos son los valores de Y. Este promedio es el promedio de X, o sea, yo tendría que sumar todo y lo divido en N, ¿está bien? Y eso es lo que hice. Ahí en la fórmula, bueno, lo que pasa es que yo acá lo saqué ya con la fórmula del promedio, pero si yo lo hago de esta manera, como está ahí en la fórmula, yo digo que sumo todo esto, acá cierro paréntesis, y lo divido en 5 o lo divido en este valor que es la cantidad de observaciones. Acá, ¿qué ha hecho? Ah, me falta ponerle suma. Acá no sabe el Excel qué hacer, le tengo que poner que es suma. ¿Está bien? Fíjense que ahí yo le pongo que sume. Yo este promedio lo calculé con la fórmula del Excel que pone promedio. Pero si hago como tengo acá, yo haría, sumo todos estos valores, que es lo que yo hice, lo divido en la cantidad de n, y eso me dio 5, que es exactamente igual a este valor que está acá. Creo que hay alguien en la sala. A ver. Bien. Entonces, la idea es calcular la covarianza. Entonces, yo tengo acá el promedio de X, tengo el promedio de Y, y acá, para calcular la covarianza, repasemos de nuevo la fórmula.
yo tengo que llegar a esta expresión. Primero, tengo los valores yo tengo que hacer para cada X, tengo que hacer las diferencias. O sea, el X1 menos la media de X, el X2 menos la media de X, el X3 menos la media de X, y así sucesivamente. Para Y hago exactamente lo mismo. El Y sub 1 menos la media de Y, el Y sub 2 menos la media de Y. Después hago el producto para X1 y Y1, hago el producto. Más para el X2 y Y2 hago también ese producto y después lo sumo a todo. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que yo hice acá en el Excel? O sea, acá yo tengo la diferencia de X, de cada X con su media y de cada Y sub I con su media. Después tengo que hacer los productos de estos dos. Y acá tengo la sumatoria. Eso no es la covarianza. Yo lo que tengo que hacer es la sumatoria de esos productos, de los productos de esas diferencias, le tengo que dividir el n. Entonces le divido el n y ahí me da que la covarianza es 20. Y de esa manera calculo la covarianza. ¿Qué me dice este 20? Estoy viendo que es positivo. O sea, al ser un número positivo o negativo, hay relación entre X e Y. Y al ser el signo positivo me está diciendo que la relación es positiva. Y es cierto, porque fíjense que a medida que aumenta X, en general Y también aumenta. Bueno, acá todos los valores aumentan, pero hay una relación positiva. ¿Está bien? Ya le voy a poner el ejemplo de que Y sea todo negativo y va a salir un valor negativo acá. Bueno, y de esa manera calculo la covarianza. Si la covarianza es 0, tengo que analizar si son independientes o no, porque covarianza 0 no implica independencia, pero la independencia sí implica covarianza 0. O sea, cuando yo digo que X e Y son independientes, sí o sí la covarianza es 0. Si fuera negativo, la relación esta es inversa. Fíjense, yo acá voy a cambiar, voy a poner al revés los valores, por ejemplo, 25, 20, 15, 10 y 5. Y fíjese que el valor de la covarianza me dio negativo. Quiere decir que a medida que X aumenta, Y disminuye. Y está pasando eso, ¿eh? Que a medida que X aumenta, Y disminuye. ¿Está bien? Voy a volver como estaba antes el ejemplo, así. 5, 10, 15, 20 y 25. Bueno, ahí estamos. Ahora bien, hay una forma que es un poquito más sencilla para hacer el cálculo de la varianza. Y eso me lo está diciendo el paper. El paper me dice, bueno, esta es la fórmula conceptual de la varianza, de la covarianza, perdón. Pero después me dice, usted si quiere, para hacerlo más rápido, puede hacer 1 sobre n por la sumatoria de x y menos la media de x y la media de y. O sea, es mucho más fácil que hacer esto. ¿Está bien? ¿Y cómo es? Y bueno, yo la media de x la tengo. La respuesta es sí, ya la tengo calculada. La media de y la tengo y la respuesta es sí, ya la tengo calculada. Entonces yo hago este producto y ya tengo el sustrayendo de esto. El 1 sobre n lo tengo, sí, porque el n lo conozco, o sea, hago 1 sobre n y lo tengo. Ahora, esta sumatoria me dice, usted haga el producto de x1 con y sub 1 más, y ahí viene la sumatoria, x2 más y2 y así. Y ese total le multiplica, bueno, hacemos el álgebra de esto. Entonces, bueno, yo lo voy a hacer. Fíjense, en acá le hago el producto de x por y. O sea, me voy acá. 1 por 5 me da el 5 de acá. 3 por 10 me da el 30. 5 por 15, 75. 7 por 20, 140. Y 9 por 25, 225. O sea que esto es la sumatoria de x y. ¿Me siguen? Esto es la sumatoria de x y, que es la expresión que yo tengo acá. La sumatoria de x por y, desde igual a 1 hasta n, es ese valor que yo acabo de encontrar acá.
¿sí? 475. Como ven, es bastante fácil. El 1 sobre n, hago 1 dividido 5, porque acá el n lo tengo. Y acá tengo la media de x y acá tengo la media de y. ¿Sí? Esto lo voy a poner con negrita para que se vea. Bien. Entonces, yo acá voy a calcular la covarianza. Veamos la formulita, cómo la creé. Yo dije 1 dividido a 6, o sea, A6 es la cantidad del N5, o sea, eso sería 1 sobre N. Por el G7, este 475 es la sumatoria de X por Y desde igual a 1 hasta N, menos el producto de B7 es la media de X y C7 es la media de Y. Y ahí calculo, y fíjense que acá la covarianza me da 20 con esta fórmula, y acá también me da 20 con esta fórmula, que es la otra fórmula de trabajo. ¿Sí? Con cualquiera de las dos, con la que se sienta más cómodo, la hace con esto. Y después lo que yo tengo acá, hay otra covarianza que yo la calculé acá. Esto lo calculé con el software, o sea, perdón, con el software, estoy acostumbrado. A ver, está bien. Esto lo calculé, perdón. Esto lo calculé con la fórmula del Excel. Fíjese, me dice, le pongo igual, covarianza, covar, y ahí ya te dice, pinta la matriz 1, serían los datos de X, pinta la matriz 2, los datos de Y cierra el paréntesis y te sale sola la covarianza. Que en definitiva hizo el cálculo, yo creo que trabajó con esta fórmula, con esta expresión. Calcula su promedio, hace la diferencia, todo lo demás, y le da 20. Esto es con el Excel, lo hice con el Excel. ¿Sí? Esto lo hice con la fórmula de trabajo. Fórmula de trabajo. Y esto lo hice con la fórmula conceptual. Fórmula conceptual. Bien. ¿Estamos? Pero lo hice así para que vean que los valores coinciden. ¿Está bien? Lo hice para ver que los valores coinciden. ¿Vamos bien hasta acá? Estos chicos, la covarianza, se van a cansar de verlo en estadística. Y lo que están haciendo la licenciatura en administración y en economía, en estadística 2, de todo lo que vemos en estadística 2 es inferencia y todo lo que vemos ahí es media y varianza, en distintos tipos. Así que este es un tema que lo vamos a ver o lo vamos a ver. Bueno, chicos, cargo el tema, el termito con mate, ustedes también, 5 minutitos, no más de 5 minutitos, ¿ok? ¿Puede ser? Sí, profe. Bueno, 5 minutitos y arrancamos, así terminamos temprano.
Bueno, otro tema que es importante que lo veamos, que después ustedes van a ver con los profes de la práctica, se llama medivarianza combinada, ¿sí? A ver, a ver. Acá está. Chicos, yo acá veo la media combinada, después me voy a la varianza y después se juntan las dos. Hay que hacer la media y varianza combinada. Yo le voy a poner un ejemplo. A ver, estoy pensando en un ejemplo. Em, yo lo voy a poner primero un extremo. Supongamos, chicos, que yo tengo dos valores. Yo tengo un valor, por ejemplo, un valor le llamemos 10 y otro valor que le llamemos 90. Si es una unidad para cada uno, yo hago un simple promedio y ya tengo ese promedio. O sea, se sumaría, tengo un valor de 10 y tengo un valor de 90, sumo los dos, me da 100 dividido 2 es 50. O sea, ahí estaría bien el promedio. Pero eh, si yo, por ejemplo, tendría distintas cantidades, supongamos que yo tenga dos grupos, ¿sí? Yo tengo dos grupos, entonces, y que sean de proporciones distintas. Supónganse, miren, yo acá le voy a poner los n, ¿sí? Eh, a este le voy a llamar n1, ¿sí? Supongamos que sea. Yo tengo los valores de N1, ¿sí? Y acá voy a tener los respectivos valores de X, supongamos, ¿sí? Le pongamos que vayan de 2 en 2, ¿está bien?
por darle un valor, cualquier valor sería lo mismo. Bueno, ahí van de 2 en 2. Y después yo acá tengo otro grupo. Supongamos, acá tengo, le voy a llamar a este N2. Quería copiar la fórmula, pero bueno. Supongamos que acá yo tenga, le voy a dar un valor más, yo tenga 30 datos acá. ¿Está bien? Y acá tengo los valores de Y, supongamos que sea el otro grupo, ¿no es cierto? Supongamos que varíen de 5 en 5, para darle una, o de 3 en 3 le voy a hacer variar. Más 3, entonces, ahí está. Ahí lo hice, varía de 3 en 3. Entonces, yo acá voy a calcular el promedio, ¿sí? De cada uno. El promedio de cada uno, ¿sí? En este caso, el promedio no es de probabilidad. Acá me pide de qué celda, yo le digo de esta. Ahí voy a ver cómo está la fórmula. Está bien, de B2 a B11. De B2 a B11, está muy bien ahí. ¿Sí? Y ahora acá yo voy a calcular el promedio de los Y. ¿Sí? Entonces acá le voy a poner igual promedio. Me le dice de dónde, sería desde acá. Y ahí está. Fíjese, yo acá tengo un grupo de X que tengo un promedio de 11 y acá tengo un grupo de Y que el promedio es 48,5. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Espero un sí. Sí, profe. Bueno, ahora yo lo que le quiero decir a ustedes, yo quiero un promedio de los dos. ¿Se lo puede hacer? La respuesta es sí. Se puede promediar los dos. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto daría el promedio de los dos? Yo acá le voy a llamar promedio total. 29,75. ¿Y cómo hiciste el cálculo? Lo sumo y lo divido en 2. No es correcto eso. ¿Por qué no es correcto? A ver, alguien que responda. La señorita me dijo, yo tengo acá dos promedios, hice 11 más 48,5, eso da 59,5. Dividido 2 da casi 30. ¿Así es? Sí. Bueno, somos 100 personas acá en el host, quiero que participen.
¿Cómo haríamos ese promedio? A ver, ¿qué opina el resto? Lo que hizo su compañera, sumó 11 más 48,5 y le dio un valor cercano a 30. ¿Eso es correcto o no? Bueno, le comento. De eso se trata la media y varianza combinada. ¿Por qué? Porque no es correcto que nosotros hagamos ese promedio. ¿Por qué? Porque yo acá tengo 30 datos que van a tener un peso sobre esta media, porque no se olviden que como calculé, yo sumé todos los valores, lo dividí en 30 datos. Y yo a este promedio lo tengo en 10 datos. O sea que esta media que yo tengo acá, estos 11, están influenciados por 10, en este caso 10 observaciones. Y esta media está influenciada por 30 datos. O sea, yo le puse así cualquier número, pero fíjense que el peso que tiene esto sobre su media son 30 datos y esto tiene 10 datos. Entonces, lo más correcto sería que yo lo pondere, que pondere las medias teniendo en cuenta las cantidades. ¿Se entiende? Y de eso se trata. Fíjense, cuando yo hago la media combinada, yo acá tengo, fíjense, se la llama así, la media punto punto o la media punto. Yo sumo todos los datos de los X1, sumo todos los datos del X2 y lo divido en el N total. ¿Esto cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer la sumatoria de todos de los datos del primer grupo y los del segundo grupo lo divido en el N total. El N total es el total del grupo 1 y el total del grupo 2. ¿Estamos? Y de ahí surge esta fórmula que es la que yo le estoy tratando de inducir a ustedes. O sea, que yo voy a tener la media ponderada por la cantidad de observaciones del grupo 1 y la media 2 ponderada por la ponderación de observaciones de la cantidad 2 sobre N1 más N2 que te va a dar el N total. ¿Se entiende? Si ustedes después esto lo resuelven así, esta sería una proporción por la MUSU 1 y la otra proporción por la MUSU 2. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo haríamos este ejemplo? Haríamos así. O sea, la expresión es esta, chicos, la que yo voy a utilizar ahora. ¿Dónde está? Acá. Esta es la expresión N1 por MUSU 1 más N2 por MUSU 2 dividido el N total. Es N1 más N2. ¿Se entiende? Eso es lo que yo voy a hacer en el Excel. Y eso me va a dar la media combinada. ¿Sí? La media combinada. Con el mismo razonamiento vamos a hacer la varianza combinada. ¿Sí? Entonces, veamos. Voy a usar, abro paréntesis aquí, y yo digo N1 por MUSU 1, o sea, sería el N1 por MUSU 1, este es el promedio, no, perdón, este es el promedio, N1 por MUSU 1, ¿estamos? Más N2 por MUSU 2, ahí cierro el paréntesis, y ahí le pongo dividido. Yo le podría poner la suma de los dos dividido 40, pero lo voy a hacer así. Dividido el N total, que son el N1 más N2. 5. O sea que, digamos,
esta es una media combinada que representa la ponderación de cada grupo, digamos, porque no es lo mismo hacer un promedio simple. Si las cantidades fueran iguales, sí se hace eso y va a dar exactamente lo mismo. Si yo tuviera 30 datos acá y 30 datos acá, sí, me daría exactamente lo mismo, pero como las cantidades son siempre distintas, los promedios hay que ponderarlo, por eso hay que hacer una media combinada. ¿Se entiende el concepto? Lo que yo hice acá no es otra cosa que hacer esta expresión. N1 por mus1 más N2 por mus2 sobre N1 más N2. ¿Estamos? ¿Me explico? Con el mismo razonamiento yo voy a hacer la varianza. Y entonces, ahora me voy, por eso lo que le decía que este tema es un tema que lo vamos a ver por separado, porque a veces el paper tiene un orden, pero hay que saber leerlo cómo vamos a andar. Bien. Ahora vamos a ir a la parte de la varianza y ahí vamos a ver la varianza combinada, que el razonamiento es el mismo. Yo tengo que sacar la varianza de un grupo y la varianza del otro grupo. A ver, ya que estamos con los datos, yo acá voy a poner varianza. La varianza de este grupo va a ser ahí el Excel calculo la varianza, quiero ver la fórmula, cómo la hizo. Sí, me pide los datos nomás de la celda y calcula las varianzas, ¿está bien? Y acá va a calcular la varianza del otro grupo. Pinto todos los datos que tiene que calcularlo. Fíjense, yo acá tengo la varianza del grupo 1 y acá tengo la varianza del grupo 2. Con el mismo criterio que yo hice la media combinada, yo para calcular la varianza combinada, yo también tengo que ponderar la varianza en función del tamaño de grupos que tiene cada uno. Y de esa manera proporciono la varianza. Entonces, ese es el criterio con el que vamos a trabajar ahora. Entonces, fíjense, acá, el punto 3 de la varianza dice varianza combinada. Dice, la varianza de un grupo de observaciones puede ser expresada en función de las medias y la varianza de los subgrupos que lo componen. ¿Cuál es el subgrupo? El N1, un subgrupo, y el N2, otro subgrupo. La suma del N1 más el N2 me da el N total. ¿Se entiende? Bien. Dice, sea una población de N elementos en la que se distinguen dos grupos de tamaño N1 y N2, de manera que N es igual a N1 más N2. Bueno, aparte tenemos todos los datos del grupo 1 y los otros datos del grupo 2. ¿Está bien? Por otro lado, tengo la media y la varianza del grupo 1 y la media y la varianza del grupo 2, que es lo que yo hice acá. Yo acá tengo la media del grupo 1 y la varianza del grupo 2. Perdón, del grupo 1. Acá tengo la media del grupo 1 y la varianza del grupo 1. Bueno, y acá tengo el N1, acá tengo el N2, y la suma del N1 más el N2 me da el N total, o el N. ¿Está bien? Entonces ahí tengo esos datos. Yo acá tengo, bueno, acá lo que hace la demostración, acá arranca de la fórmula de la varianza, y esto se lo dejo un poquito para ustedes para que lo lean, pero lo importante es que llegamos
a esta expresión. Llegamos a esta expresión. Esta expresión que está acá, sí se la tienen que acordar. Esta expresión, que como yo le decía acá, sí se la tienen que acordar. Porque con esta van a trabajar mucho. Fíjense que todo es dividido n, o sea, podemos hacer un solo denominador acá y lo dividimos en n, que sería el n total. Entonces, la varianza total, o sea, la de los dos grupos, va a ser n1 por la varianza de 1, más n2 por la varianza de 2, más n1 por los desvíos de mu sub 1 menos mu total elevado al cuadrado. El mu total sería esta, o sea, sería este mu que sacamos acá sería el mu total, sería n1 por la varianza por la mu sub 1 menos mu total elevado al cuadrado, y el otro va a ser n2 por mu sub 2 menos mu total elevado al cuadrado. ¿Se entiende? Seguimos acá con la fórmula. Yo estaba en esta parte, sería n1 por mu sub 1 menos mu total elevado al cuadrado más n2 por mu sub 2 menos mu total elevado al cuadrado. Si quieren todo esto sobre n1 más n2. Ahora, lo que se puede hacer acá es separar, digamos, si yo agrupo estos dos primeros sumando, esto se llama intravarianza, o sea, a ver, déjenme que la vea la fórmula. Sí, esta es la intravarianza, o sea, la variabilidad que hay en los grupos. Este es del grupo 1 y este es del grupo 2. Y esto se llama intervarianza, o sea, la variabilidad que hay entre grupos. Porque acá estoy comparando el grupo 1 con la varianza, con la media del 1, bueno, la media total, la media del 2 con la media total. O sea, esto sería la intervarianza y esta es la intravarianza. ¿Se entiende? Estos dos conceptos lo tienen que tener muy claro, ¿sí? Y esta fórmula se la tienen que acordar. Ahora, cuando vayamos al problema, el problema puede pasar por lo siguiente. Básicamente, acá después, o sea, trabajan con esta fórmula siempre y con la fórmula de la media y varianza combinada. O sea, de la media combinada y de la varianza combinada. Cuando trabajan con la fórmula de la media combinada, me voy ahí a la media de la fórmula combinada. Ustedes lo que tienen que tener en claro cuáles son las incógnitas y vean qué datos tienen y qué datos no. Acá está, miren. Cuando ustedes tengan que, o sea, trabajan con las dos fórmulas, con esta y con la de la varianza combinada. La incógnita puede ser la media total, la incógnita podría ser mu sub 1, o la incógnita puede ser mu sub 2. Básicamente esas son las tres formas con las que tienen que trabajar la fórmula. Al dato que tengan lo presentan y vean qué dato tienen que buscar. Si buscan, si la incógnita es esta, si es mu sub 1, hagan pasaje de término y le va a quedar una expresión, y si es mu sub 2, hagan el pasaje de término y encuentran el valor. Y acá en la varianza total, en la varianza combinada, digamos, pasa algo parecido. Nada más que como la fórmula es más grande, es un poquito más compleja. Acá.
con igual criterio, la incógnita puede ser la varianza total. En este caso ponen todos los términos y hacen el cálculo. Puede ser la varianza de MUSU 1, del grupo 1, o puede ser la varianza del grupo 2. Si es la varianza del grupo 1, va a ser este valor menos toda la otra expresión, y esto que está multiplicando pasa dividiendo y dividiendo multiplicando y hacen las cuentitas. ¿Estamos? Y la otra alternativa es que sea la varianza del grupo 2. Entonces, en ese caso, tienen que hacer el álgebra correspondiente, dejar este valor despejado y hacer el cálculo respectivo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Espero por lo menos un sí. Sí, profe. Bien. Yo lo voy a dejar, el ejemplo este que está en el paper de media y varianza combinada está bastante largo y medio enredado. Yo voy a leer la primera parte para que se entienda la fórmula. ¿Está bien? Pero básicamente, cuando yo analizo media y varianza combinada, se pueden dar situaciones como esta, por ejemplo. A ver. Yo siempre voy a arrancar de una situación inicial y voy a llegar a una situación final. Generalmente se hacen elementos del grupo 1 o del grupo 2, pueden pasar a la situación final con otra composición, con otro promedio. O sea que salen elementos de acá, pueden ir aquí, o al revés, pueden de la situación final volver a la situación inicial, pueden entrar valores desde afuera o salir en la situación final, o en la situación inicial pueden entrar elementos o salir elementos. ¿Está bien? Esas son todas las situaciones posibles que se pueden dar. Y hay que tener muy en cuenta cómo se van haciendo los calculitos. ¿Estamos? Esto que parece sencillo, lo vamos a ir viendo. Fíjense, dice acá, en un curso dividido en dos comisiones, la comisión 1 están inscritos 24 alumnos cuyo promedio de edad es 24 años y un desvío de 1,2. Estos indicadores para los 30 alumnos de la comisión 2 son iguales a 25 y 1,3, ¿sí? Respectivamente. Bueno, hasta ahí tenemos que calcular la media y varianza combinada. Fíjense, yo acá tengo la comisión 1 con 24 alumnos, la comisión 2 con 30. La media de edad de la comisión 1 son 24 y la de la comisión 2, el promedio de edad son 25. La varianza es 1,44 y 1,69. ¿Hasta ahí está clarito? No es otra cosa que armar el cuadro con los datos del planteo. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, pregunto, ¿qué haríamos ahora? Tendremos que calcular la media total y la varianza total, ¿o no? Sí. Fuerte ese sí. Bueno, entonces, ¿el N total cuánto es? N1 más N2. ¿Cuánto es el N total? 54. 54. Y ahora tenemos que calcular la media total. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, entonces aplicamos la fórmula. Yo le voy diciendo, le voy marcando acá. La media total, o sea, el total que yo voy a tener acá, va a ser igual. Numerador, N1 por MUSU 1 más N2 por MUSU 2 sobre el N total. ¿Se entiende? Repito, yo tengo que calcular la media total. Ya tengo el N total acá. Son 24 más 30, son 54 que va acá. ¿Sí? Entonces, para la media total tengo que hacer N1 por MUSU 1 más N2 por MUSU 2 sobre el N total, que son los 54. Y ahí el numerito ese que surja me va a dar la media total. ¿Se entiende? Bueno, eso hago acá. Fíjense.
hago la media total, N1 por MUS1. Acá hay un más, chico. No es por ahí. Corrijan después ahí. Es N1, a ver. Claro, serían 24 por 24 más 30 por 25 sobre 54. 24 por 24 más, ahí no es por 30 por 25 sobre 54. Y este es el promedio total. Y ahora, en este cuadrito debo calcular la varianza total. ¿Y cómo es la varianza total? Repasemos la formulita. Es que todo el denominador sea n. ¿Estamos? Entonces sería N1 por la varianza de 1 más N2 por la varianza de 2 más N1 por MUS1 menos mu total elevado al cuadrado más N2 por MUS2 menos mu total elevado al cuadrado. Todo eso sobre N total. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá la incógnita es la varianza total combinada. Entonces acá yo le hago la formulita, sería N1 por la varianza de 1, N2 por la varianza de 2. Después sería N1 por, abro paréntesis, MUS1 menos mu total elevado al cuadrado. Cierro el paréntesis obviamente ahí, más N2 por, abro paréntesis, MUS2 menos la mu total elevado al cuadrado. Y todo eso dividido el N total. Y ese resultado que me va a dar ahí sería la varianza total. Y es lo que hizo acá. N1 por MUS1, N2 por MUS2, N1 por MUS1 menos mu total elevado al cuadrado, más N2 por MUS2 menos mu total elevado al cuadrado sobre N total. Y eso me da este valor, la varianza, ese 1,82,6, eso iría acá. Lo tienen que completar el cuadro ustedes, chicos. Y así sucesivamente. Después, los cambios que haya, lo van haciendo la cuentita, pero tengan presente cuál es la incógnita. ¿Estamos? Y ya con eso van a trabajar. En las clases de práctica, ahí pueden tranquilamente ver. A ver. Yo acá tengo ejercicio de media y varianza combinada, pero básicamente acá está la media combinada, ¿ven? A ver, que alguien me diga los valores. El primer dato era el N24, la media era 24, y la varianza, ¿me dictan, por favor, o no lo tienen? 1,44. 1,44, acá eran 30, acá era 25 el promedio, y acá ya no me acuerdo. 1,69. 1,69. Y acá cuando yo le dé Enter va a sacar la media total, la varianza total y el coeficiente de variación. O sea, acá lo repite, pero después yo lo puedo modificar a esto, ¿no? Fíjense, me da el valor 24,55, 1,826 y 0,05 el coeficiente de variación. ¿Estamos? O sea, bueno, acá el software lo resuelve todo, pero hay que tener bien en claro qué es cada incógnita. ¿Está claro? No, la una. Bueno, chico, me queda ver ahora. A ver, espérame un segundito. Quiero entrar al Word, quiero entrar a la plataforma.
Con esto estaríamos terminando todo lo que es dato descriptivo y lo único que me quedaría pendiente sería el dato categórico. Yo le dije a los profes, porque estamos medio ajustados con el calendario, que yo le iba a dar un teórico práctico de datos categóricos. Es bastante sencillo, la variable es categórica. Así que quiero ver el cronograma. Sí, estamos bien con... Me quedaría, ¿saben qué? El tema de dato categórico y vamos a empezar con la parte de análisis de datos descriptivos. O sea, en la semana que viene vamos a ver un práctico que es bastante sencillo, chicos. Ahí vemos tablas, supertablas, etcétera. Que eso calculo que nos va a llevar media hora, 40 minutos, porque es bastante corto. Los gráficos son muy sencillos, o sea, por ejemplo, supongamos que yo diga, voy a hacer una gráfica circular por estado civil, o sea, el estado civil es soltero, casado, viudo y divorciado, por lo menos los jurídicos. Entonces, bueno, haré una gráfica de pasteles, es una variable categórica y vemos cómo se grafica. Así que, y ya empezaríamos con análisis de regresión. O sea que ya prácticamente estamos bastante bien con el cronograma, estamos al día. Y más o menos, como verán, es un gráfico, un práctico por semana, una bolilla por semana. No me va a alcanzar el tiempo, creo, para terminarlo, pero bueno, lo vamos a ver. Después tabla de contingencia, eso también siempre se usa, así que eso lo vamos a estar viendo. Si les parece, le estaríamos dejando la clase acá y si alguien tiene alguna consulta, algo, lo vemos. ¿Sí? ¿Les parece? Dejamos la clase acá y nos estaríamos viendo el próximo jueves y ahí, bueno, iríamos revisando alguna duda si tienen. Y si no, bueno, ya empezaríamos con la parte de datos categóricos y ahí empezaríamos el análisis de regresión, que son datos bivariables. ¿Estamos? Sí, profe. Buenas tardes. Bueno, Profe, disculpe. chao, Cel. El que se quiera retirar de la sala virtual lo puede hacer y el que quiera hacer alguna consulta, gracias Martín, Débora, los vemos. Profe, Gracias Marianela, Leandro. profe, ¿me escucha? Sí, señorita. Dale, Analia. Mil disculpas, es que estoy un poco ronca. ¿Sabe qué, profesor? Yo de la otra vez, la primera clase que comenté que estaba como condicional, el fin de semana de las inscripciones por comisión me había inscrito. Yo le mandé un correo a usted, no me respondió. Yo me había inscrito por comisión y resulta de que al otro día quise entrar a seguir imprimiendo cosas como, por ejemplo, que no tengo ahora el tema esta de los datos adicionales, o sea, lo que es demostraciones. No puedo ingresar porque me dieron de baja. ¿Sabe qué ha pasado? Yo ya viste en varios, o sea, yo tramité en el departamento de información